El judaísmo no ignora al Mesías sufriente, ha decidido evitarlo. Porque el judaísmo no carece de textos que hablen sobre un Mesías que sufre, sino que carece de la voluntad de colocarlos en el centro del estudio, en el centro del discurso. No porque esos textos sean ajenos a la tradición judía, sino porque hoy resultan incómodos, peligrosos, algo que estaría demasiado cerca al cristianismo. Y para no cruzar esa frontera de identidad, la lectura mesiánica fue filtrada, y no por falta de fuentes que hablen sobre un Mesías sufriente, sino por exceso de precaución y cercos de protección. El Mesías no desapareció de los textos como el siervo sufriente, sino que desapareció de la enseñanza de los rabinos para evitar una mezcla con el cristianismo. En esta clase se va a citar al Tanaj, la Torá, la tradición judía mística, y no vamos a citar el Nuevo Testamento, no necesitamos usar teología cristiana. No se va a utilizar el Nuevo Testamento para hablar del tema de hoy. Se va a hacer algo más exigente. Examinar la Torá, examinar los profetas, el Talmud y la tradición rabínica y preguntarnos si la imagen de un Mesías es solamente la del rey, la imagen del Mesías es solamente un Mesías político, o esta es una conclusión que es tardía. Así que vamos a entrar en este tema tan interesante. También se va a mostrar cómo tras la ruptura, el alejamiento del cristianismo de sus fuentes judías, ciertas lecturas de parte del judaísmo se volvieron sospechosas, no por carecer de fuentes, sino porque suenan demasiado familiares a lo cristiano. Y finalmente se va a analizar el costo de este filtro halágico hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre cuando la redención se redefine no desde el texto, no desde la profecía, no desde los comentarios de los sabios antiguos, sino desde la necesidad de diferenciarse del otro? A veces una idea no se rechaza porque sea falsa, sino porque quien está ahí pareciera ser que muestra otra identidad. En este caso, pareciera ser de otra religión. Por eso es que la frontera con el cristianismo, generada en el judaísmo por los rabinos que vieron el peligro de acercarse a la teología del Mesías sufriente, que coqueteaba con ciertas enseñanzas aparentemente de origen cristiano, esta frontera terminó moldeando la teología mesiánica en Israel. Y es que cuando la redención se reduce a política, la expiación se vuelve secundaria. Dicho de otra manera, cuando solamente se espera a un rey que va a establecer la paz y que va a derrotar a todos los enemigos de Israel, entonces la expiación se vuelve algo secundario, cuando en realidad la expiación es el aspecto central de la redención. Y cuando la expiación se posterga, la historia se repite. La destrucción del segundo templo no puede leerse solamente en términos militares. Fue también el colapso de una expectativa mesiánica excesivamente centrada en poder y en la necesidad de un libertador. Y no porque sea malo esperar a un libertador, sino porque no era el momento para el libertador. Los grandes fracasos mesiánicos no ocurrieron
porque la Torá prometiera un libertador armado, sino porque se insistió en comenzar la redención por el trono en lugar de empezar la redención por la corrección del alma y la rectificación. Después de la separación del cristianismo de sus orígenes judías, el judaísmo enfrentó un dilema silencioso: ¿qué hacer con textos del Tanaj, de la Torá, de la tradición que sonaban demasiado cristianos? La solución no fue refutarlos abiertamente. La solución no fue quitarlos del texto. La solución fue relegarlos. ¿Sabías tú que en el ciclo anual de estudio de Torá se acostumbra leer una porción conocida como la Haftará, la porción de los profetas? Y esa porción en la antigüedad contenía el estudio de Isaías 53. Debido a la necesidad de proteger la identidad y la fe judía, y que no se podía explicar aún la relación entre Isaías 53, el siervo sufriente, y el Mesías, se decidió y se optó por poner un cerco de protección, evitando que Isaías 53 estuviera en el ciclo anual o en el ciclo trianual, en su caso, de Shabbat, de la Parashá. Por lo tanto, la solución no fue refutar los textos, sino fue relegarlos. No se eliminaron por error, se desplazaron como un método, un medio de prevención para evitar que la comunidad judía fuera tentada a ser llamada hacia el cristianismo. Y eso tiene un grado de entendimiento, dado el peligro que ha sufrido la fe judía durante miles de años. Sin embargo, ha tenido consecuencias desastrosas. Ese mecanismo sigue activo hoy, y toda lectura mesiánica que enfatiza un sufrimiento o rechazo o la expiación corre el riesgo de ser descartada por falta de respuestas. Corre el riesgo de ser descartada también no por falta de tradición, o sea, de información que hable acerca del siervo sufriente, sino porque corre el peligro de cruzar la frontera de la identidad. El miedo a parecer cristiano terminó redefiniendo al Mesías. La teología también puede nacer desde el trauma, y esto fue lo que sucedió con la teología que muchos rabinos enseñan hasta el día de hoy, que se les enseña en las yeshivot acerca del Mesías. Solamente un Mesías rey, un Mesías político, un Mesías que establecerá la paz. Pero cuando la identidad manda sobre el texto, cuando el cerco de protección sobrepasa los límites, el texto pierde la voz. La voluntad de Hakadosh Baruj Hu empieza a ocultarse por razones de establecer una norma que impide ver la identidad del Mesías. Porque cambiar de imperio no es redención, es solo cambiar de amo. El Mesías sufriente en la Torá, en el Talmud y en la tradición se encuentra en muchos puntos de la escritura, de la tradición. La idea de un Mesías único, lineal y exclusivamente político no es una posición ni original del judaísmo clásico, ni es uniforme. Es una gran mentira que siempre Israel haya creído en un rey que erradica la idolatría y que trae completamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel en su forma, y que esa sea solo y únicamente la figura del Mesías.
esa uniformidad es una construcción tardía. Las fuentes rabínicas reconocen más de una figura mesiánica, como lo he enseñado en muchas ocasiones. La figura del profeta, la figura del Cohen, la figura del siervo sufriente, el hijo de Yosef, y la figura del rey, el hijo de David. Y esto de que las fuentes rabínicas reconocen más de una figura mesiánica, no como error doctrinal, sino como tensión legítima dentro del pensamiento judío, porque la Torá muestra diferentes áreas, diferentes formas y manifestaciones y funciones específicas del Mesías. En el Talmud, en el Tratado Sukkah 52a, aparece explícitamente la figura del Mesías Ben Yosef, cuya función no es la de reinar, sino la de venir y sufrir, ser visto como muerto, que se pague plata para ser vendido, que salga de la cárcel y por lo tanto ser visto como si hubiese resucitado. Por lo tanto, la figura del Ben Yosef, su función no es la de reinar, sino la de sufrir. El texto describe un duelo nacional por su muerte, comparando este sufrimiento con el duelo por un hijo único. Y es que el Talmud, en la discusión rabínica, no gira el mensaje en torno a si que el Mesías sufre o no. Está claro que sufre, sino que fija la discusión en cuál es el significado, cuál es la razón, cuál es el motivo de su muerte dentro del proceso de expiación, el proceso de redención. Y esto ya contradice una expectativa exclusivamente política y de esperar a un Mesías rey. Tú debes de saber esto. Cuando alguien te dice que Yeshua no cumple con los requisitos para ser el Mesías, lo estará mostrando evidentemente desde la perspectiva única y exclusivamente del Mesías rey. Pero la tradición admite que una fase esencial de la redención incluye un aparente fracaso, una pérdida, un duelo, y que dicha fase no es accidental, no es secundaria, sino es un elemento diseñado por Hashem para traer redención. Este aspecto fue progresivamente desplazado por el discurso normativo del judaísmo para enfatizar casi exclusivamente al Mesías rey, no porque las fuentes de la Torá, la tradición oral, incluso el Zohar lo negaran, sino porque un Mesías humillado, un Mesías herido o derrotado, resultaba teológicamente incómodo y peligroso por su semejanza con el Mesías que robó el cristianismo. Así, lo que originalmente formaba parte de un proceso redentor judío de Israel fue silenciado pedagógicamente, no por razones políticas inmediatas, sino para evitar lecturas que parecieran ser cristianas y preservar una imagen de redención asociada más bien al poder y a la soberanía y a la victoria visible. Así que la tradición no tenía temor al Mesías sufriente, ni lo tiene. Temía no saber cómo integrarlo, cómo explicar a este siervo sufriente. Ejemplos claros de esto en la tradición la encontramos cuando el Mesías Ben Yosef aparece
explícitamente en el Talmud, en el Tratado Sukkah 52a, como una figura que muere antes de la redención final, pero no se desarrolla un sistema educativo central que explique la función redentora de forma accesible y normativa. En otras palabras, el judaísmo sin Yeshua, el judaísmo tradicional, no abre la puerta a la explicación del Mesías sufriente que está en los documentos como el Talmud y en el Tanaj. El sufrimiento del sádic, además, es importante porque un sádic que sufre por su generación es aceptado en textos talmúdicos, midráshicos. Es bien conocido, sabido, reconocido que un sádic que sufre injustamente genera un nivel de expiación. Es enseñado en las parashiyot. Pero lo interesante es que hay una censura a la posibilidad de conectar esa expiación de resultado del sufrimiento del sádic con el Mesías. Rara vez se conecta de manera directa con la figura mesiánica en la enseñanza. Muestra de ello es Isaías 53, un texto mesiánico por excelencia, preservado y comentado, pero cuya lectura mesiánica personal ha sido desplazada por interpretaciones que o son marginales o buscan colocar a la colectividad, a todo Israel como individuo, como el centro de esa profecía, para evitar asociaciones externas, en este caso con el Mesías sufriente. Por su parte, la literatura mística conserva explícitamente la idea de un Mesías que carga sufrimientos. Por ejemplo, el Zohar describe al Mesías sentado a las puertas de Roma cargando enfermedades y dolores de Israel. También el Zohar habla del Mesías que asume sufrimientos para traer expiación. Sin embargo, estas descripciones no se integran en un discurso, en una enseñanza normativa, alágica ni educativa, quedando relegadas a círculos místicos. Y estos ejemplos, que son solamente algunos, muestran que el problema no es si existe o no la posibilidad de que haya un siervo sufriente, un Mesías que sufre, muere y es resucitado, sino la ausencia de un marco de educación que permita explicarlo al mundo judío sin generar una ruptura con la identidad. Hay que decir honestamente que el que haya surgido este cerco de protección ha cumplido un propósito. Y ese propósito ha sido preservar la identidad judía de la influencia de religiones extrañas. Y en ese sentido cumplió su propósito. Sin embargo, ahora mismo está sucediendo un evento que en lugar de proteger a Israel para que entienda su identidad y la identidad del Mesías, lo que ha generado es un rezago en la interpretación de la teología del Mesías y ha generado un prejuicio por la persona que realmente cumple y cumplió con los rasgos necesarios para ser el Mesías sufriente, sin identificarlo con el Mesías robado, sustraído y cambiado por la Iglesia Católica, sin Torah, sin el judaísmo, sin el hebreo,
y sin sus costumbres. La tradición no rechaza al Mesías sufriente porque fuera ajeno, porque no había miedo al concepto en sí. La tradición judía sí conocía la idea de un Mesías que sufre, el Mesías Ben Yosef en el Talmud, el sádic que sufre por su generación, el siervo que carga los dolores, la expiación ligada al justo. El problema nunca fue el texto, nunca fue la tradición, sino el problema está en la manera en que se quiso proteger al pueblo judío de la influencia del cristianismo. Integrar a un Mesías sufriente implicaba responder preguntas difíciles e incómodas. ¿Cómo se enseña a un Mesías que muere sin invalidar la esperanza nacional? ¿Cómo explicamos que tiene que morir? ¿Cómo se habla de sufrimiento sin legitimar el fracaso histórico? ¿Cómo se mantiene la cohesión comunitaria sin abrir grietas de interpretación que permeen la influencia de religiones que se han mezclado con costumbres idólatras? ¿Cómo se evita que otros, el cristianismo, capitalicen la figura del Mesías sufriente? El temor no es el Mesías, era a las consecuencias de incluirlo seriamente en el centro del discurso. Al no saber cómo integrarlo, esto generó un problema grave. Porque integrar no es solo aceptar que el texto existe. Integrar es enseñarlo, explicarlo y ubicarlo en la narrativa principal de la redención. Darle una función dentro del proceso de redención. La tradición rabínica no desarrolló un sistema que explicara todo esto. No está interesado en esto. No está interesado en desarrollar un sistema pedagógico que instruya a las comunidades para mostrar un Mesías rechazado, un Mesías que sufre, un Mesías que muere antes de tener el triunfo. Y aunque una tradición no sabe cómo enseñar algo sin desestabilizarse, es necesario que esto se establezca porque es parte de la herencia de Israel en el Tanaj, en el Talmud y en las tradiciones místicas. Después del surgimiento del cristianismo, la figura se volvió doblemente problemática. No solo era difícil integrar a un Mesías que sufre, era peligroso integrarlo, porque sonaba a discurso cristiano. Podía interpretarse como una concesión ideológica teológica y debilitaba la frontera de la identidad judía. Entonces, la pregunta dejó de ser, ¿está esto en nuestras fuentes? Y pasó a ser, ¿qué pasará si esto se enseña abiertamente en las sinagogas? La frase no acusa de ocultamiento malicioso, quiero aclarar y ser enfático. Las razones y los motivos originales por los cuales se ocultó la figura del Mesías sufriente inicialmente no ha sido malicioso. Sin embargo, hoy en día se ha convertido en una forma de atacar la figura de el Mesías sufriente que muchos judíos reconocemos, creemos y promovemos como el personaje que cumplió ese rol. Y eso ha generado, por un lado, campañas en contra de Yeshua, burlándose de su persona como Yeshu, retórica cínica que solamente se burla sin tener
como base un argumento, y eso genera graves problemas, porque la propia tradición habla del siervo sufriente. Así que elegir el silencio pedagógico ha sido porque no se encontró una forma segura de integrar esa figura del Mesías sufriente sin poner en riesgo la coherencia de la identidad judía. Por eso no se niega, no se borran. No ven a nadie borrando el Talmud o Isaías 53 o relegando de la importancia del Zohar. No se refuta, se guarda silencio. Simplemente se dejó sin desarrollar de forma central. Podrías decirlo así de una manera muy sencilla. La tradición judía no rechazó al Mesías sufriente porque fuera ajeno. Lo relegó porque no supo cómo incorporarlo sin romper el equilibrio teológico y la identidad judía. El miedo no era al texto sagrado, al Talmud o a los textos místicos. El miedo era a lo que ese texto obligaba a repensar y expresar. El concepto de expiación a través del justo no es ajeno ni marginal en la literatura rabínica. En el tratado Berajot 5a se afirma que cuando Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, ama a una persona, le envía sufrimientos. Y el sufrimiento del justo no es automáticamente castigo. Puede ser un instrumento de corrección para su generación, para él mismo y para su ambiente. Lo voy a repetir, esto es muy importante. El concepto a través de la expiación de un justo incluye, según la tradición judía, que cuando el santo bendito sea ama a una persona, le envía sufrimientos. Y el sufrimiento del justo no es un castigo, sino que puede ser un instrumento de corrección colectiva. En múltiples midrashim, el justo, el sádic, sufre por su generación cargando con las consecuencias espirituales de otros. El Midrash Rabbah sobre Ruth también enseña que el Redentor surge en contextos de humillación, de precariedad, no desde el poder. Allí se afirma que la redención no nace del prestigio ni de la fuerza, sino de la aflicción, de la bajeza. Como está dicho, de ti saldrá para mí el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde lo antiguo. Así pues, los sabios interpretaron un surgimiento humilde y oculto antes de una manifestación del rey, la manifestación de la corona del rey. La estructura es clara. La redención comienza con la purificación, no con la dominación. En la Torá, la expiación precede la coronación. Antes de que pueda venir el rey, tiene que venir la expiación. Isaías 53, otro texto importante, no siempre fue un texto problemático dentro del judaísmo. Se volvió problemático cuando cambió el contexto polémico. Fuentes judías antiguas, incluidos los Midrashim, Targumim, interpretan al siervo sufriente con rasgos personales, no colectivos, no como Israel. Quiere decir que cuando un rabino intenta convencer a la gente que está estudiando raíces hebreas que Isaías 53 habla de un
de una colectividad, esto es de Israel, y no de un personaje, lo que vemos ahí es un sesgo de protección tardío con el fin de proteger la identidad judía, pero que en realidad muchas fuentes judías antiguas dan testimonio de que Isaías 53 habla de un personaje sufriente. El lenguaje del sufrimiento y la carga de dolores aparece de forma directa. Aparece en la literatura mística temprana. Se describe como el Mesías, como alguien que carga con las enfermedades y aflicciones de Israel, no como un símbolo literario, no como un mashal, sino de forma literal. El desplazamiento hacia una lectura exclusivamente colectiva, esto es solamente simbólico, no nace del texto mismo, sino de la necesidad histórica de distanciarse de estas lecturas que aparentemente muestran un personaje que puede ser siervo sufriente. Por lo tanto, el problema no es Isaías 53, sino el cerco de protección que se puso alrededor. El miedo a parecer cristiano. Tras la separación definitiva con el cristianismo, el judaísmo rabínico enfrentó un desafío real: la apropiación externa de sus propios textos. La respuesta no fue borrar las fuentes ni negarlas. En otras palabras, había un problema que resolver. El mundo cristiano se ha aprovechado de la Torá, del Tanaj e incluso del documento judío llamado Nuevo Testamento, que aunque la comunidad judía que no reconoce a Yeshua ha negado su identidad judía del Nuevo Testamento, y el cristianismo obviamente va a negar la identidad judía del Nuevo Testamento por conveniencia, lo cierto es que ambas posturas están equivocadas. Y al tomarse de todos estos documentos, se formó una brecha, no solamente para proteger la fe, sino incluso esa brecha ha servido como una arma para negar los reclamos mesiánicos del siervo sufriente. Así que la respuesta no fue borrar fuentes ni negarlas abiertamente, sino reordenar su jerarquía, su importancia, su centralidad. Se enfatizó más al Mesías rey y se relegó al Mesías sufriente. Se vio al Mesías como un político y su expectativa redentora fue relegada. Y esto no es un asunto que pasó de la noche a la mañana, sino fue un proceso. Y no fue por razones negativas o malignas, sino originalmente fue por supervivencia de la identidad judía. Sin embargo, toda esa estrategia tiene un costo. La idea de proteger por medio de censurar hizo que el texto tuviera la complejidad de ser interpretado censurando esas posturas. Y cuando se elimina, además, el sufrimiento del Mesías, la redención se transforma simplemente en un proyecto de poder. La tradición insiste en que sin Teshuvá, sin Capará y sin Tikkun, sin arrepentimiento, sin volver al Eterno, sin expiación, sin un sacrificio de expiación y sin una rectificación, no hay redención duradera. El Mesías, exclusivamente rey y político, puede movilizar a unas masas, organizar una nación, puede cambiar estructuras, pero no puede reparar el vínculo espiritual entre el Creador y los hombres. La historia judía demuestra que los proyectos redentores centrados solo en poder terminan en un fracaso. La política puede cambiar imperios, pero la expiación cambia el destino de las almas.
Así pues, cuando encontramos la expiación del justo en Isaías 53, cuando encontramos la figura del siervo sufriente en el Talmud, cuando encontramos a aquel que lleva los sufrimientos y enfermedades de Israel en el Zohar, después de haber recorrido estas fuentes, la duda a responder no es si el judaísmo posee textos sobre el Mesías que sufre. Esa pregunta ya está respondida por la Torá, por el Talmud, por el Midrash, por el Zohar. La pregunta real y más incómoda es: ¿qué ocurre cuando una tradición, cuando una halajá decide que ciertos textos son demasiado difíciles de integrar en su relato central? Lo que se ha visto hoy no es una conspiración ni un ocultamiento malicioso. Es algo mucho más complejo y profundo, humano. Una decisión de protección, una decisión de inclinación pedagógica nacida del trauma histórico y del miedo a perder la identidad. El Mesías sufriente no fue negado, ni eliminado, ni declarado herético, fue desplazado. Y ese desplazamiento tuvo un efecto claro. La redención comenzó a pensarse principalmente en términos de poder, soberanía, victoria visible, mientras que la expiación del sufrimiento del justo y la corrección del alma quedaron relegados a márgenes de la tradición, censurados. Sin embargo, la tradición misma advierte del peligro de ese desequilibrio. Una redención que comienza por un trono y no por la Teshuvá no puede sostenerse. Un Mesías reducido a figura política puede movilizar masas, pero no puede reparar el vínculo entre Israel y el santo bendito sea. Por eso la historia se repite. No por falta de promesas, sino por lecturas incompletas. No por ausencia de textos, sino por el silencio. Así pues, la cuestión final no es si el Mesías debe ser rey, porque debe serlo. La tradición nunca lo negó. La cuestión no es qué ocurre antes del reino. ¿Puede haber redención sin expiación? ¿Puede haber restauración sin sufrimiento del justo? ¿Puede una tradición permitirse ignorar partes del propio testimonio suyo sin pagar el precio histórico de negar al único que cumple con el rol de siervo sufriente? Estas no son preguntas cristianas, son preguntas judías y están planteadas por las propias fuentes judías, dejadas abiertas en la historia. La clase termina aquí, pero el problema que planteo no termina aquí. Porque mientras el Mesías sea aceptable solo cuando encaja con expectativas políticas, la redención seguirá siendo algo que se esperará en el futuro. Y además, no se comprenderá a plenitud. Así que hoy es tiempo de que el judío comprenda realmente la figura del siervo sufriente y de que nuestros amigos cristianos entiendan que a ese Mesías que siguen no vino a establecer ninguna nueva religión, sino dar continuidad a la ley de Moisés, a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, que no vino a sustituir a nadie y menos al santo bendito sea, y que tampoco su función es crear una nueva religión. Hasta la próxima.